El jilguero. Pertenece nuestro protagonista al orden de los paseriformes, suborden de los pájaros u oscinos de la familia de los fringílidos. Subfamilia Carduelis, género Carduelis y especie denominada Carduelis carduelis, nombre técnico o científico. El jilguero es uno de los pájaros cantores más bellos, elegante, atractivo, vistoso y grácil de Europa. Con un plumaje lleno de unos magníficos colores brillantes y con un canto alegre y melodioso e incansable que no para nunca de gorjear. Muy activo e inquieto, revoloteando constantemente en continuo e incansable movimiento. Con su extraordinario canto, diseño y colorido, sin lugar a dudas nos encontramos ante uno de los pájaros exóticos más admirado del mundo. Habita en toda Europa, salvo en las regiones del extremo norte. También vive en Asia Menor y Central, así como todo el norte de África. Pero es España uno de los países donde más abunda. Este pájaro de la familia de los fringílidos es de pequeñas dimensiones. Su talla varía de los 12 a los 15 centímetros de longitud, dependiendo de su variedad y hábitat donde se cría. Su pico es cónico y robusto, con unas plumitas alrededor de sus narices. El jilguero es un pájaro muy familiar, ya que vive muy próximo al hombre. Se puede ver y escuchar en nuestros parques, jardines, bosques claros y plantaciones de frutales. Fuera de la época de cría también habita en campos de rastrojo, plantaciones de girasoles y terrenos yermos, sobre todo donde hay cardos y algunos árboles en sus cercanías. El jilguero es un especialista en comer semillas que aún no se han desprendido del tallo florido. Sus preferidas son las semillas de diente de león, la bardana y otras hierbas parásitas, de las cuales extraen las semillas, evitando así la propagación de las malas hierbas. Pero su alimento preferido es la semilla del cardo. Por eso es fácil verlos posarse en dichas plantas con bastante asiduidad. Esa es la razón por la que se le ha dado el nombre de cardelino en algunos puntos de la geografía. Al alimentarse de semillas necesita beber grandes cantidades de agua. El jilguero es un ave muy vivaz e inteligente, por lo que se adapta perfectamente en cautividad, tanto para criar entre ellos como con otras especies diferentes, consiguiendo magníficas hibridaciones. Esta pequeña avecilla suele vivir de 16 a 18 años, siendo la época más peligrosa para su salud la de la muda, pudiéndole causar a veces incluso la muerte. Otros enemigos del jilguero son los campos contaminados por el hombre con insecticidas, pesticidas y demás contaminantes, sobre todo en época de cría, que es cuando el jilguero atrapa insectos contaminados para alimentar a sus polluelos en los primeros días de vida. También otros peligros, y estos provenientes de la naturaleza, como son la urraca y otros depredadores, que en época de cría suelen comerse los huevos y sus crías. Debido a todo esto, nuestros bellos jilgueros empiezan a escasear en algunas zonas de España. Si a esto le agregamos las capturas masivas y descontroladas, dentro de algunos años será una especie en peligro de extinción. Entre las características más destacables del jilguero se encuentra su brillante y multicolor plumaje, destacando los colores rojo, negro, blanco y amarillo. El rojo escarlata forma una máscara llamada también diadema, careta o gorrete. En cautividad suelen tener una tonalidad más tenue, debido principalmente a la alimentación pobre en vitamina A, betacaroteno y por falta de rayos solares, pudiendo mejorar estos colores con una pigmentación adecuada en la pasta en épocas de muda. Como se puede observar en las imágenes, el loré negro es un anillo o ribeteado que tiene en el pico y ojos, es decir, el antifaz o bridas del jilguero. Miren el pico, cómo es grueso, cónico, alargado y agudo, de color blanco crema, con puntas negras grisáceas que cambia su tonalidad en épocas de celo. Las mejillas blancas o brunas claras, dependiendo de las diferentes especies.
La garganta presenta un color blanco. En los ojos se puede apreciar el tono del iris color bruno. El negro del cogote se extiende hacia el obispillo, cayendo hacia el occipucio y alargándose hasta el cuello. Un collar blanco en la nuca separa el negro del occipucio del bruno del manto. En el cuerpo se aprecia claramente el dorso bruno, la ancha banda en las alas de color amarillo vivo que en los jilgueros con mala pigmentación se convierte en un tono naranja y la terminación de estas de un negro azabache, apreciables en el macho con unas manchas blancas en las extremidades de las plumas remeras. Patas de color bruno con uñas oscuras, que también sufren una decoloración en los jilgueros en cautividad debido a los problemas anteriormente descritos. El obispillo o rabadilla, como se puede apreciar, es de un blanco crema. La cola negra, con manchas blancas en rectrices laterales. Algunos ejemplares presentan 4 habas blancas, otros 6 y algunos 8. Esto tiene mucha importancia en los criadores y a la hora de adquirir un pájaro es un punto a tener en cuenta, siendo preferidos por el aficionado los jilgueros que más habas blancas poseen. Observen en este plano los puntos blancos en las extremidades de sus plumas timoneras. Aprecien el color blanco del pecho y el dibujo del mismo en forma de seta, y alrededor de este, en las partes altas del pecho y flancos, su color bruno. El abdomen y el bajo vientre son de color blanco crema. En las imágenes se puede apreciar el dimorfismo sexual, la diferencia existente entre macho y hembra de la misma variedad. El gran parecido, sobre todo en los noveles, dificulta el poder determinar el sexo, a no ser que seamos expertos. Nosotros les damos algunos consejos. Si nos fijamos detenidamente, podemos encontrar algunas características que los diferencian, como son: en los machos el hombrillo de las alas es de color negro intenso, dándose en algunos ejemplares un tono grisáceo, llamados jilgueros empedrados, siendo de color negro verdoso en la hembra, por lo que se trata de un punto de distinción muy fiable. También se aprecia el pico del macho, que es recto a diferencia de la hembra, que es un poco curvo. En los jilgueros adultos es fácil diferenciar a los machos, ya que poseen un plumaje de colores mucho más vivos y brillantes que la hembra. La careta o madroño del macho, como se denomina en algunas provincias, es de un rojo carmesí muy intenso, ocupando una mayor extensión en el macho, sobrepasándole el ojo. Otra de las diferencias que podemos apreciar es el mayor tamaño del macho, siendo más corpulento y robusto que la hembra. Como ya se ha comentado en los noveles, quizá lo más fiable a la hora de adquirir un jilguero macho sea el entronque de las alas y la espalda, que en el macho es mucho más negro, a diferencia de la hembra, que es de un negro verdoso. Observen la diferencia de sus picos, pues como se puede apreciar en esta toma, el del macho es mayor. Si cogemos un jilguero y abrimos su cola, podemos ver las habas, que también sirven para determinar el sexo, pues en la hembra pocas veces sobrepasa en 4 el número de estas. En el macho, las bridas, pelos o plumas finas que rodean el pico y los ojos son de un negro más intenso, a diferencia de la hembra, que es de un negro grisáceo. El negro del cogote o cruceta que cae hacia la nuca y que se prolonga hasta el cuello en el macho es más ancho y de un negro intenso. No obstante, algunas veces las hembras también presentan en su plumaje una tonalidad blanca clara, sobre todo en las mejillas, a diferencia del macho, que es de un blanco más limpio, como sería el de un canario blanco recesivo. Esperamos que con todas estas explicaciones se hayan ampliado un poco más sus conocimientos a la hora de diferenciar el sexo de estos magníficos fringílidos. Sin embargo, recordemos que a pesar de todos estos detalles, es difícil de distinguir en muchas ocasiones, a no ser por aficionados expertos. Uno de los factores más importantes es la alimentación, ya que de ella depende el que estén en perfecto estado de salud.
El jilguero que se alimenta en libertad hace una selección de las semillas que más le gustan y necesita, con especial predilección por el cardo, la bardana, las pipas de girasol, el diente de león y otras gramíneas dependiendo principalmente de su hábitat. En cambio, en cautividad, ha de ser el criador el encargado de proporcionarle una buena dieta equilibrada en vitaminas, proteínas, minerales y grasas. No resulta fácil conseguir una alimentación equilibrada. Normalmente se utilizan las semillas de alpiste, negrillo, cañamones, nabina, avena y pipas de girasol. Pero de todas estas, el alpiste nunca deberá faltarle. En la actualidad existen unos preparados de semillas especiales para fringílidos de gran calidad, muy completas y que nosotros recomendamos que se utilicen, dado el buen resultado obtenido por prestigiosos criadores de silvestres que están consiguiendo magníficos ejemplares. Las frutas y verduras deben estar siempre presentes en la alimentación. Les mostramos algunas de ellas: lechuga, manzana, zanahoria, naranja, berro, ortiga, rábano, etc. Observen en las imágenes que estamos presenciando esta magnífica voladera, la alegría que muestran los jilgueros al comer la ortiga puesta por su criador. Otro de los factores importantes es la pasta, que normalmente siempre tiene que tener a su disposición. Se puede utilizar pasta preparada o bien la puede preparar el criador. En esta pasta es donde se deben mezclar los pigmentos si los jilgueros que estamos criando van a concursar como ejemplares de pluma. Sobre todo para los pequeños jilgueros y en época de muda para todos, pues ya sabemos que en cautividad pierden parte de su pigmentación. Por eso se debe de avivar con pigmentación que sea rica en vitamina A, como el betacaroteno, proveniente de la zanahoria, y la cantasantina. Podemos prepararla nosotros, pero es muy difícil conseguir el punto perfecto para la pigmentación adecuada, de no ser un criador con experiencia. Nos parece mucho más conveniente pigmentar con pasta ya preparada para dicha misión. En época de cría, la alimentación se debe de reforzar con un complejo vitamínico adecuado, sobre todo para el macho, con semillas y plantas tales como el cañamón, negrillo, berro, ortiga y rábano, asegurando así que los ejemplares entren bien en celo y estén en óptimas condiciones para la reproducción. Hay cada vez más experiencia con los preparados de semillas para su germinación, consiguiendo unos magníficos resultados en todo tipo de cría en cautividad. Los jilgueros recién nacidos en libertad reciben de sus padres los primeros días de vida una dieta basada sobre todo en insectos, dado que estos son ricos en proteínas para que crezcan con rapidez. A partir del octavo día empiezan a introducirles semillas semimaduras con verduras y frutas. Para la cría en cautividad debemos darle una pasta de cría reforzada con diversas variedades de insectos que nosotros podemos coger, tales como larvas de hormigas, gusanos de harina, saltamontes, etc. También se les debe de dar almendras, piñones, avellanas, nueces, miel, etc. Alimentos ricos en ácidos grasos esenciales y vitamina E, además de las frutas ya mencionadas.
Con todo esto, bien molido y revuelto con la pasta de cría, conseguiremos un complejo polivitamínico rico en vitaminas, minerales y proteínas. Este tipo de alimentación se suele emplear también en la cría a mano, con palillos o jeringuillas especiales. Si tuviéramos dificultad para conseguir esta alimentación, se puede utilizar una buena pasta de cría al 65% y el 35% restante de pasta para insectívoros. Pero con esta alimentación pueden surgir problemas si los padres no están acostumbrados con anterioridad a ella. Dependiendo del acierto conseguido en la alimentación de los pequeños, así tardarán en crecer y salir del nido. Una vez fuera del nido, su alimentación será la de los pájaros adultos que ya hemos mencionado. Con todos estos consejos, ustedes pueden conseguir unos magníficos jilgueros, dando por recompensado el gran esfuerzo que supone la cría de los mismos. Durante el periodo de cría, es decir, en primavera, a principios del mes de abril, las bandadas de jilgueros se deshacen emparejándose. En los primeros encuentros, los jilgueros machos y hembras se exhiben, haciendo una serie de acrobacias aéreas, acompañándose de los más vivos gorjeos. El noviazgo suele durar unas 4 semanas, dando lugar a violentas luchas con el vecino en la linde del territorio. Cuando la vegetación se encuentra en su máximo esplendor, comienza el período reproductor. La hembra, dotada de una gran inteligencia y grandemente cauta, construye su nido en lugar alto y seguro, bien disimulado y camuflado. Generalmente elige una bifurcación del árbol bien alejada del tronco, protegiendo así a sus polluelos de los depredadores. Los árboles elegidos son generalmente los frutales y acacias, sauces, arces, etc. El nido, construido de paredes sólidas ligeramente curvadas hacia el interior y tejidas con tallos finos, raíces y musgo. Asimismo, incorpora líquenes recogidos de los árboles más próximos, confundiéndose prácticamente con las ramas sobre las que reposa. El interior del mismo lo forra de plumas y pelos de crines. En esta ingeniosa tarea, la hembra suele emplear alrededor de 13 días, mientras el macho se acerca al nido en construcción para el apareamiento, emitiendo grandes chillidos para llamar la atención de todos los que viven a su alrededor. La hembra pone en el nido de 4 a 5 huevos de color blanquecino con manchas de color marrón claro y marrón rojizo. Después de poner el último huevo, la hembra se echa a incubarlos de 12 a 14 días, consiguiendo así que los polluelos nazcan todos el mismo día, siendo alimentada por el macho durante este periodo. Los padres alimentan a los pequeños con insectos y semillas predigeridas. Los polluelos permanecen en el nido de 13 a 14 días, abandonándolo a partir de este momento, siguiendo al padre para que les proporcione alimento. Según los alimenta, les va enseñando cómo deben utilizar su peculiar pico. Ellos, que están dotados de una gran inteligencia, aprenden rápidamente la lección más importante de su vida y empiezan a buscar semillas solos. Mientras la hembra está haciendo una segunda incubación. Los jóvenes jilgueros se van agrupando en bandadas para buscar semillas y pasar el invierno en lugares donde haya mucha vegetación que los proteja del frío. Para conseguir la reproducción del jilguero estando en cautividad, les aconsejamos lo siguiente. Es importantísimo que el macho y la hembra estén perfectamente adaptados a la vida en cautividad, siendo por ese motivo mucho mejores los ya nacidos en jaula, pudiendo también utilizar ejemplares procedentes de capturas hechas en verano, pues se trataría de polluelos que apenas han conocido la vida en libertad. Trataremos de que estén bien amansados. Para eso es conveniente que se pongan los comederos dentro de la jaula de cría, pues el simple hecho de sacar y meter la mano los amansa.
Deberán pasar todo el invierno juntos con el fin de que se hagan a su hábitat y no se extrañen a la hora de aparearlos. Es aconsejable aparear jilgueros jóvenes que nunca sobrepasen los 2 años, pues nos resultará más fácil que pisen. En caso de interés con algún ejemplar más viejo, se puede intentar el apareamiento, ya que podemos obtener un buen resultado. Elijan un macho fuerte, vigoroso, robusto, de colores vivos y cantarín, ya que el hecho de cantar mucho es síntoma de que tiene una buena salud. Para elegir una hembra deberemos buscar igual que en el macho, que esté sana y fuerte. Pero el problema que tenemos con la hembra es que se adapta peor, pues debemos recordar que ella incuba los huevos y debe de estar quieta en el nido. Estos fringílidos son bastante inquietos, por ello cuanto más dócil y mansa sea, mejores serán los resultados que conseguiremos. Se deberán colocar 2 nidos, con el fin de que ella seleccione el más idóneo. Se pondrán lo más alto posible. Utilizaremos nidos de esparto, pita o materiales similares. Proporcionaremos a la hembra material para que pueda recubrir su nido, lo más parecido a lo que emplean en libertad, existiendo en el mercado el material que les mostramos en estas imágenes, que es especial para silvestres. Si tenemos problemas para la incubación de los huevos por parte de las jilgueras, siempre podemos recurrir a las canarias como nodrizas. Hoy día se han obtenido unos buenos resultados en la cría de silvestres, utilizando voladeras o grandes espacios en los que podemos soltar varios machos y hembras, aunque el control no es tan exacto como en la cría de parejas. Deberíamos anillar todos los ejemplares nacidos en cautividad, tanto para poder optar a los concursos como para llevar un control exacto de ellos, pudiendo evitar el problema de consanguinidad en los futuros apareamientos. Los jilgueros en las hibridaciones con canarios y otras especies dan unos magníficos resultados, como pueden apreciar en las imágenes. Con el jilguero se puede concursar en 2 modalidades diferentes, bien como ejemplares de pluma o de canto. En los concursos de ornitología donde participan dentro de la modalidad de fauna europea, es el fringílido más admirado y que más aceptación despierta entre los aficionados y visitantes de dichas exposiciones. La planilla o ficha de enjuiciamiento con la que se valora a estos ejemplares consta de los siguientes apartados: color, dibujo, talla, forma, posición, plumaje y por último impresión general, que es donde el juez valora el conjunto de todas ellas y da su opinión del aspecto general del pájaro. Conseguir un buen ejemplar, como se ve en los campeonatos del mundo de la Confederación Ornitológica Mundial, es francamente difícil, ya que los ejemplares tienen que poseer unas virtudes rigurosas y específicas, difíciles de reunirlas en un solo pájaro. Son las siguientes. Los colores deberán ser lo más puro y vivos posible. La franja alar deberá ser de un amarillo vivo reluciente, evitando los colores dorados o naranjas por exceso de pigmentación, puesto que son penalizables. El plumaje, brillante e inmaculado, deberá estar bien adherido al cuerpo. La talla grande y bien proporcionada, de 12 a 15 centímetros de longitud, estando las diferentes partes del cuerpo bien proporcionadas y armoniosas. La máscara perfectamente marcada de un rojo vivo, sin tener ningún punto blanco o negro. Bien amansado, con el fin de que pueda coger posición correcta a la hora de ser enjuiciado.
patas y pico sin manchas y escamas, con uñas completas bien formadas con longitud adecuada. Esto es un trabajo minucioso del criador, no debiendo descuidar el ponerle algún material cálcico de sepia o jibia, ya que la cautividad le hace crecer tanto las uñas como el pico en demasía, debido al poco desgaste que tienen en la jaula. Deberá tener una bañera disponible. Y si en el criadero no hay humedad suficiente, recurriremos al humificador, con el fin de que el plumaje no se reseque y goce de un buen estado. En nuestra experiencia de los 5 mundiales que llevamos grabando, es el jilguero el fringílido que mejor se porta dentro de la jaula de grabación. Suponemos que este comportamiento es la labor extraordinaria del criador que los prepara magníficamente para estos eventos. Esto sería un ejemplo a seguir por todos los criadores españoles, que a veces no le damos la importancia que tiene el amansamiento de todos los pájaros, tanto silvestres como canarios, que criamos en cautividad. Todos estos magníficos ejemplares que están ustedes viendo han sido campeones del mundo en diferentes mundiales. Observen con atención su singular belleza, que alegrará y enorgullecerá a cualquiera que los posea. En el apartado de canto se puede concursar en 2 modalidades, bien como pájaro campero, que es sin educación lo más parecido al silvestre, o como jilguero limpio, llamado canto de salón, que son los que están educados. Los pájaros que se crían para canto limpio se deben coger del nido a los 6 días y criarlos a mano, sin que escuchen nada más que las notas que el criador seleccione, bien con profesores adultos o con cintas de cassettes grabadas. Hoy existen unas grabaciones en compact disc, que es el sonido digital perfecto, pues con un simple lector de compact se puede conseguir el canto más parecido a los profesores en vivo. No olvidemos que todos estos consejos son de gran importancia, ya que los pájaros de canto, y especialmente el jilguero, tienen un gran oído y unas facultades extraordinarias para el aprendizaje, pues desde los primeros días de vida son capaces de memorizar sonidos. Estamos viendo un resumen de los concursos de canto. Estos se celebran al aire libre, a ser posible lo más parecido al hábitat donde se mueve el jilguero. Dependiendo de la cantidad de ejemplares que se presenten a concurso, se hacen grupos de 3 o 4, sorteando el orden de salida para ser enjuiciados, con el fin de evitar manipulaciones y problemas con los criadores. En estas imágenes estamos viendo el Campeonato de España de Silvestrismo de 1996, que se celebró en Málaga, donde asistieron todos los pájaros campeones por comunidades, resultando un concurso de gran calidad. Cada lote de 3 pájaros son enjuiciados por 2 jueces, que, como se ve en imagen, trabajan separados con el fin de que estos enjuiciamientos sean lo más imparciales posible. Si existiera alguna anomalía a la hora de comprobar las planillas o las fichas de enjuiciamiento, actuaría la comisión de dicho concurso. A veces es difícil decidir el jilguero campeón de canto, ya que a diferencia del color es muy difícil poder volver a comprobar las notas que haya emitido. Como vemos, los pájaros antes de entrar en concurso están cubiertos por una funda, con el fin de que rindan al máximo a la hora de ser enjuiciados. Los interesados pueden asistir a estos enjuiciamientos estando a unos 30 o 40 metros de distancia de las jaulas y manteniéndose en silencio, con el fin de no molestar ni a pájaros ni a jueces. El país donde más afición hay al jilguero es España, aunque actualmente se está extendiendo por toda Europa. Debido a esta expansión, creemos que no pasando mucho tiempo se realizarán concursos a nivel mundial y europeo.
A continuación vamos a ver una serie de diferentes razas, mutaciones e hibridaciones. Jilgueros europeos, Carduelis carduelis mayor y Carduelis carduelis parva, machos. Es posible que la mayoría de los aficionados no sepa que existen más de 9 subespecies que se diferencian unas de otras por el tamaño del cuerpo, la nitidez de los colores, así como por su distribución geográfica. Aquí observamos a nuestra raza, Carduelis carduelis parva más pequeña, casi como un jilguero, que habita en la península ibérica, muy buena cantora aunque sus colores son más opacos y menos contrastados. Y la raza siberiana, Carduelis carduelis mayor, de tamaño mucho mayor, como un verderón, con los colores más contrastados pero con una melodía no tan rica en matices. Jilguero bruno, macho. Esta nueva variedad de color en el jilguero fue fijada en Italia por el especialista en indígenas mutados, señor Paolo Gregoruti, con una hembra de captura de color bruno, acoplada en el año 1990 a un macho de la subespecie mayor. Lo que caracteriza al jilguero bruno es la diversa expresión de la eumelanina negra, transformada en bruno marrón más o menos cargado. El negro que el jilguero posee en la nuca, remeras y timoneras es sustituido por el bruno, que normalmente es más fuerte y brillante en los machos. La máscara facial es de un color rojo menos oscuro, pues la ausencia de negro amortiza la expresión del rojo. La mutación es de tipo recesivo y ligada al sexo. El sujeto que contemplamos es de buena calidad. El color bruno está bien logrado. Se aprecia a simple vista que lleva sangre de la raza siberiana. Jilguero europeo ágata, macho. Quizás esta sea una de las más bellas mutaciones fijadas en nuestro jilguero, debido al contraste entre los diversos colores que forman el diseño del mutante ágata. Este factor actúa inhibiendo casi completamente la feomelanina bruna y parcialmente la eumelanina negra, de manera que el color bruno del dorso y pecho es sustituido por un gris perla de tonalidad muy delicada que tiende al crema claro. El negro apenas sufre variación, quizás sea un poco más opaco. El contraste entre estos dos colores es lo que más resalta en esta variedad, aunque las tonalidades son diferentes entre los diversos troncos de jilgueros ágatas. La mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. El ejemplar que contemplamos tiene buena tipicidad, pues presenta poco bruno y la tonalidad del negro es correcta tanto en las alas como en la cola. El sujeto es robusto y fuerte. Jilguero ágata satiné o lutino, macho. Los aficionados denominan a este tipo de jilgueros como lutinos. Esta variedad no presenta trazos melánicos de ninguna clase en el fenotipo. Analizando en profundidad el sujeto que vemos y utilizando la terminología genética que se usa en canaricultura de color, extrapolable a la mayoría de los pájaros de jaula, llegaríamos a la conclusión de que el ejemplar que contemplamos es un ágata satiné. Efectivamente, como hemos dicho, en la superficie del plumaje no se detecta diseño melánico alguno. Los lipocromos amarillo y rojo permanecen inalterables, aunque este último tiende al naranja debido a la ausencia de melaninas negras que normalmente hacen de soporte al rojo. Si pudiéramos analizar el sujeto teniéndolo en las manos y soplando su vientre, veríamos que las subplumas adquieren un color gris claro. Si por casualidad fuera blanca, nos encontraríamos ante un sujeto albino, aunque estos, en la mayoría de los casos, pierden el rojo de la máscara. Contemplar un ejemplar de estas características gracias a estos vídeos es una oportunidad única. Este pájaro era el único de esta variedad presentado en el Mundial. Jilguero europeo por canaria, Carduelis carduelis porcerinus canaria. Comenzamos por el más común de los híbridos con canaria. Se les reconoce fácilmente por el capuchón rojo. No son fáciles de colorear correctamente. Los belgas emplean la siguiente forma. Una vez mudados, despluman la zona del capuchón y seguidamente suministran al animal pasta con colorante rojo, consiguiendo de esta manera pigmentar de rojo dicha zona, como en el ejemplar que estamos contemplando. Sin embargo, en este caso ha tomado pigmento en el pecho, lo que es penalizable.
Canario ágata por Jilguera europea. Serinus canaria por Carduelis carduelis. Los híbridos de padre canario presentan algunas dificultades añadidas para poder lograr el éxito. Sin embargo, este suele ser más satisfactorio, pues utilizando ejemplares afectados por mutaciones ligadas al sexo, todas las híbridas nacidas estarán afectadas de la mutación que presenta el padre canario. Aquí podemos contemplar el resultado. Se trata de una híbrida ágata de canario por Jilguera, sujeto raro de ver, con un bello diseño, capuchón correcto teniendo en cuenta su sexo, discreto el negro del píleo y los espejos alares. La híbrida expresa bien las características de ambas especies. Jilguero por Camachuela común. Carduelis carduelis por Pirrula pirrula. Quizás sea el híbrido más frecuentemente criado entre nuestros pájaros silvestres y también el que produce mejores resultados, pues estos híbridos por su porte, diseño y colores no tienen nada que envidiar a la mayoría de los pájaros exóticos. La elegancia y belleza del que estamos contemplando es poco común, amalgama de los diseños de ambos progenitores. Máscara roja, píleo, cola y alas de color negro. Diseño bien delimitado. Un estupendo sujeto. Jilguero por Verderona común. Carduelis carduelis por Carduelis chloris. Conseguir entremezclar con vistosidad los colores de estos dos carduelidos europeos no es cosa fácil, aunque en esta ocasión parece haberse conseguido. En este nuevo híbrido de jilguero, la máscara roja está bien lograda. Seguramente ha sido pigmentada después de la muda, siguiendo el sistema que explicábamos en la hibridación del jilguero con la canaria. Otros diseños del jilguero están presentes, como los espejos alares y la forma del cuerpo. Y el pico guarda un equilibrio entre ambas especies a los que la verderona ha aportado su corpulencia. En conjunto, se ha conseguido un ejemplar de grácil silueta y delicados matices. Jilguero del Himalaya por Cabecita negra. Carduelis carduelis caniceps por Carduelis magellanica. El jilguero del Himalaya se parece al nuestro, pero tiene algunos cambios en el diseño, como es la ausencia del negro en el píleo, apareciendo la cabeza y el dorso de un bello color gris. Ya hemos hablado antes del cabecita negra. Añadiremos aquí que la hembra es completamente verde, sin nada de negro en la cabeza. Contemplamos pues una híbrida de ambas especies, ya que no presenta nada de negro. Si fuera macho, seguramente este color estaría patente en la cabeza. Pero como vemos, esta es verde grisácea, con un pequeño antifaz, resto de la máscara roja paterna. No obstante, el equilibrio y delicadeza de los colores es bien apreciable. Jilguero del Himalaya por Verderón de China de cabeza negra. Carduelis caniceps por Carduelis ambigua. Otro híbrido interesante con el jilguero del Himalaya. En este caso con otro fringílido asiático, el verderón de cabeza negra. Este ejemplar está muy bien equilibrado en forma y color. Ha desaparecido el capuchón rojo del jilguero, sustituido por un antifaz y un pequeño babero de color negro, matiz heredado de la madre que posee la cabeza y cuello de dicho color, al igual que el macho de su especie. Los espejos alares están bien patentes. El plumaje está quizás algo despegado, proporcionándole un aspecto áspero, pero en conjunto es un híbrido muy interesante. Alario de Damara por Jilguera europea. Serinus alarius lencolaema por Carduelis carduelis. El alario común posee la cabeza y el pecho de color negro. El de Damara es una subespecie que presenta algunas modificaciones sobre este diseño. Las cejas, gola, parte de las mejillas y collar son de color blanco, contrastando fuertemente con el resto del capuchón negro. Observando este ejemplar, nos inclinamos a creer que el alario empleado en esta hibridación ha sido el de Damara.
El híbrido, que presenta una síntesis del diseño de los padres, píleo bruno intenso, una pizca de rojo en la frente, resto del capuchón del jilguero y de los diseños blancos del alario de Damara. Es un ejemplar muy interesante y rarísimo de ver. Cardenalito de Venezuela por jilguero europeo. Carduelis cucullatus por Carduelis carduelis. Este es un híbrido entre dos carduelidos que son muy utilizados en canaricultura. El cardenalito de Venezuela es el carduelis que ha introducido, gracias a sus híbridos fértiles, el factor rojo en los canarios y el jilguero europeo con el que muchos hibridistas han iniciado su actividad en este campo. El cruce de estos dos carduelidos entre sí no es muy frecuente, pero sí muy interesante. Podemos observar que el híbrido, nada común, presenta características de ambas especies. Su silueta es recogida, el pico próximo al del jilguero, también las perlas de las alas, los espejos alares que ambas especies presentan, el capuchón del cardenalito parecido al del jilguero. El pájaro está bien equilibrado, es un ejemplar muy bello y elegante. El pardillo común, Carduelis cannabina. De la familia más allegada al jilguero hemos escogido al pardillo común. Esta especie siempre va unida a nuestro gran protagonista, lo mismo en los concursos de ornitología, donde concursa por su belleza, que en los concursos de canto, ya que el pardillo es un magnífico pájaro cantor. El pardillo común está extendido por toda Europa, a excepción del norte de Escandinavia, teniendo un área de asentamiento desde Siberia occidental hasta las Islas Canarias. Es un ave pequeña de unos 13 centímetros que anida principalmente en lugares despejados, en bosques, taludes, parques y jardines con densa vegetación. Es un granívoro que se alimenta principalmente de semillas de cardo, cardillo, plantina, etc. En el mes de abril busca un territorio para anidar, siendo un gran reproductor, pues la hembra pone de 5 a 6 huevos que incuban los dos compañeros por turnos de 11 a 14 días. Ambos alimentan a los polluelos con semillas. En invierno forma pequeñas bandadas y se agrupa frecuentemente con los verderones, los escribanos y otros pájaros granívoros. El pardillo común macho está considerado como uno de los mejores cantores dentro de los fringílidos europeos. Se le puede escuchar su canto agudo y aflautado en arbustos, árboles y a veces volando. Hace gala de sus hermosos colores, predominando el marrón y el rojo en época de celo. Pardillo cicerín, Carduelis flamea, macho. Es un pajarillo que habita en las zonas más septentrionales de Europa, así como de Asia y norte de América. Existe una subespecie que vive en los Alpes, a la cual pertenece el ejemplar que estamos viendo en este momento. El cicerín se caracteriza sobre todo por la media corona carmesí que tiene en la frente. El macho es de un color bruno muy oscuro, sobre todo en el pecho. Caso único entre los fringílidos europeos, el cicerín macho posee mucha más feomelanina que la hembra. En el dorso presenta estrías negras, así como un pequeño babero del mismo color. Pardillo cicerín, Carduelis flamea, hembra. La hembra cicerín se diferencia del macho en que su color es más pálido, menos bruno, sin zonas coloreadas de rosa excepto una reducida coronilla carmín mucho menos amplia que la del macho. El negro del mentón menos evidente que este y el diseño gris oscuro que es más amplio que en él. Los cicerines por su temperamento se adaptan muy bien a la vida en cautividad, lo que ha facilitado la aparición de diferentes mutaciones en el color del plumaje. Pardillo cicerín bruno, macho. Esta variedad de cicerín fue fijada por los aficionados belgas gracias a un ejemplar de captura. El gen mutante actúa transformando toda la eumelanina negra de la forma salvaje en eumelanina bruna, lo que da lugar a un pájaro que no posee más que eumelanina bruna que forma el diseño y feomelanina que tiñe de color bruno el espacio que hay entre las estrías. De manera que todas las estrías negras de la forma salvaje son sustituidas por estrías brunas en el dorso, los flancos y ambos lados del pecho. Pardillo cicerín ágata, macho. Hasta el momento los técnicos europeos en la materia no se han puesto de acuerdo en la denominación de esta variedad. Ágata para los belgas, para los italianos pastel negro bruno. Esta mutación se va viendo con cierta frecuencia en las exposiciones, pues se cría ya desde hace algunos años. Apareció en el criadero del aficionado belga señor Eric de Duff, que la fijó y proporcionó a otros criadores. La mutación se caracteriza por una dilución melánica que produce un contraste muy bello entre las estrías oscuras y el fondo muy claro. Pardillo cicerín Isabel, macho.
Esta variedad, así denominada por los belgas, es el producto de la inserción de las dos mutaciones anteriores en un solo animal. Es lógico que los italianos a esta combinación la denominen de forma diferente. Para ellos este tipo de pájaro es un pastel bruno. Las alas y la cola de estos sujetos son más claras que las del bruno a causa de la reducción feomelánica. El resto de los diseños aparecen muy tenues, aunque conservan un mínimo de contraste sobre el barniz beige claro del fondo. Pardillo de Horneman, Carduelis hornemani, macho. A este pajarillo se le denomina también cicerín ártico. Algunos autores lo consideran subespecie del pardillo cicerín, diferenciándose de este último porque el fondo del plumaje lo tiene blanco sucio, las franjas alares blancas en vez de ocres y el obispillo blanco no estriado. Posee también la media coronilla roja y la barbilla negra. El matiz rosado del pecho está menos extendido. La hembra se parece al macho pero con menos negro en el mentón y sin matices rosados. Por lo general, el aspecto del plumaje es más escarchado en ambos sexos. Pardillo común Carduelis cannabina, macho. Este pajarillo, muy abundante en Europa, norte de África y parte de Asia, se caracteriza por presentar, como su nombre indica, un color predominantemente pardo-castaño, con remeras y timoneras más oscuras ribeteadas de blanco. Con los años, presentan un matiz grisáceo y el pecho rosado, que toma un color carmín en época de celo. Este color está presente también en la frente de los sujetos adultos. Pardillo piquigualdo, Carduelis flavirostris, macho. Este pajarillo está muy extendido por el norte de Europa y Oriente Próximo. En algunas ocasiones se acerca a invernar en nuestro país. Podemos reconocerlo fácilmente y diferenciarlo de los otros pardillos, aunque su aspecto es intermedio entre el cicerín y el pardillo común. Se parece mucho a este último, pero los ribetes blancos de las alas son menos perceptibles. Asimismo, no presenta nunca el carmín de la frente y del pecho. Sin embargo, muestra el obispillo de color pardo rosado. Además, el pico lo tiene amarillo, de donde toma el nombre. El verderón es otro de los pájaros que también acompaña al jilguero en concursos, siendo un magnífico cantor, dotado de una gran belleza como pájaro de pluma y muy apreciado por los canaricultores. Habita en los bosques, tierras de cultivo, en parques y jardines de pueblos y ciudades, llegando a ser en algunas ciudades el pájaro más común, por delante del gorrión. Hace sus nidos en las extremidades de las ramas de los árboles, en setos y matorrales, por lo general a baja altura. El nido lo hacen bastante primitivo y muy toscamente fabricado en forma de copa, del que no extraen los excrementos de los polluelos. Pasando tanto tiempo en su sucio nido, los verderones se bañan con gran asiduidad. Sus nidadas son de 4 a 6 huevos incubados por la hembra de 13 a 14 días. Suelen hacer 2 puestas al año. Se alimentan de semillas, hierbas forrajeras, bayas e insectos, siendo su alimento preferido las yemas de hojas y flores. Es uno de los primeros pájaros cantores que en febrero ejercita sus gorjeos y trinos agradables. Verderones comunes, Carduelis cloris, macho y hembra. El verderón es uno de nuestros pájaros más comunes y muy apreciado como ave de jaula, habiéndose fijado varias mutaciones de color en cautividad, como veremos a continuación. Los machos son verdes amarillentos, las remiges y rectrices ligeramente bordeadas de amarillo. Pico y patas son de color carne. Las hembras son más amarronadas y lavadas de bruno por debajo, las marcas amarillas menos pronunciadas e intensas. Los jóvenes se parecen a las hembras pero son más estriados. El verderón habita en toda Europa y desde el norte de África hasta el Medio Oriente, existiendo 5 subespecies bien diferenciadas. En España es un ave en expansión debido a que una de sus semillas preferidas es el girasol, y el cultivo de esta planta ha aumentado muchísimo en las últimas décadas en nuestro país. Verderón ágata, macho. El macho que contemplamos está afectado por la mutación de tipo reductivo ágata. Este factor tiene la propiedad de reducir parcialmente todas las melaninas, modestamente la eumelanina negra y de forma más patente la feomelanina bruna, de manera que el color se presenta gris pizarra claro con matices verdes en zonas determinadas.
La subpluma es negra. Las timoneras son grises oscuras casi negras bordeadas de un gris más claro. El hipocromo no está afectado por la mutación y se manifiesta en las mismas zonas de elección que en el sujeto ancestral. Verderón ágata, hembra. La hembra ágata debe presentar un color de tono gris plateado a causa de la casi total desaparición de la feomelanina bruna del plumaje, sin infiltraciones de marrón. El dorso de esta difiere del macho, pues presenta estrías evidentes también en cabeza y flancos, aunque no tan marcadas. El hipocromo de remeras y timoneras, menos intenso, no es tan extenso como en el macho. Son preferibles los sujetos con una notable reducción feomelánica que haga resaltar el gris oscuro de las remeras y timoneras. La mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón bruno, macho. La mutación bruno actúa modificando la eumelanina negra, transformándola en bruna a través de un bloqueo en el proceso de formación eumelánica. La feomelanina permanece inalterada como en el verderón ancestral. El hipocromo no se ve afectado por causa del gen mutante, expresándose el amarillo en las zonas de elección sin dificultad alguna. El manto del verderón bruno presenta pues eumelanina mutada en bruno y feomelanina naturalmente bruna, ambas expresándose al máximo. La subpluma es bruno muy oscura. Las rémiges y rectrices son de color marrón oscuro, más claras en los bordes y con hipocromo amarillo en la base. Verderón bruno, hembra. Es incuestionable que las hembras son más ricas en feomelaninas y exteriorizan en general una coloración más fuerte y uniforme, efecto aumentado por la escasez del hipocromo. Las estrías dorsales son menos evidentes que en una hembra ancestral. El hipocromo amarillo se presenta como en esta última menos intenso, asimismo la extensión es menor que en los machos. El pico, las patas y ojos son del mismo color que en los machos brunos. El mutante bruno se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón Isabel, macho. El verderón Isabel no es el resultado de un solo gen mutante, sino que se produce como efecto de la combinación de los genes ágata y bruno en un mismo animal. Un verderón Isabel es pues un bruno afectado por la reducción de la feomelanina y la eumelanina mutada en bruno. Esta reducción es posible por la actuación del gen ágata. El verderón Isabel presenta una coloración beige en dorso y flancos, con infiltraciones lipocrómicas amarillas. Este lipocromo permanece inalterado, pues los factores que actúan sobre las melaninas no le afectan. Las rémiges y rectrices son de color beige fuerte y el manto y la parte alta de la cabeza también son de color beige. Verderón Isabel, hembra. Tenemos ahora la oportunidad de ver una hembra Isabel. También dominan en ella los tonos beige con ligeras infiltraciones de amarillo, pero de tonalidades más frías que en el macho. Observamos el color del dorso con ligeras veladuras amarillas y estrías menos evidentes en el dorso que en la cabeza. Flancos y pecho del mismo color. El pico y las patas son de color carne. Los ojos son brunos con reflejos rojizos. El amarillo de alas y cola es menos intenso y extenso que en el macho. El factor Isabel del verderón se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Verderón satiné, macho. Debemos aclarar aquí los conceptos de manera que los aficionados conozcan las diferencias entre el verderón satiné que observamos y el verderón lutino, así como la forma de proceder para una selección exitosa de ambas variedades. Tanto lutino como satiné tienen los ojos despigmentados apareciendo de color rojo rubí. El lutino se caracteriza por la casi total desaparición de las melaninas, expresándose el hipocromo amarillo al máximo. El satiné debe mostrar un residuo eumelánico bruno transformado en beige. Verderón satiné, hembra. La hembra satiné presenta también un color beige claro con nevaduras que tienden al blanco. En los sujetos de calidad pueden apreciarse las estrías dorsales. El amarillo debe estar patente en las zonas de elección, pero menos extenso e intenso que en el macho. También esta mutación se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. El cruce ideal para obtener buenos satinés es el de macho Isabel portador de satiné por hembra satiné. En este mundial no se ha expuesto ningún verderón lutino, lo que hubiera sido interesante a fin de comprobar en vivo la diferencia de matiz entre ambos verderones de ojos rojos, satiné y lutino. Amigos ornitólogos aficionados al canto silvestre, a continuación escucharemos unas notas explicativas de gran mérito de este magnífico cantor, el jilguero. Quejas y adornos.
Padreos corridos en Chipapa. Floreos terminados en chío. Piteos o chicheos. Bibleada batida enlazada con cascabel. Bibleada enlazada con chibi chibi y timbrada. Tobi tobi o pajarito al agua. Boli boli boli. Todas estas notas que hemos escuchado tienen que terminar en chío al final de la copla.
Por toda esta grandeza que hemos podido observar en este documental, debemos proteger la fauna silvestre y especialmente a nuestro jilguero, evitando las capturas masivas, ya que bastante problema tiene con la contaminación de los insecticidas y pesticidas. Debemos amarlo y respetarlo en su hábitat, y en cautividad criarlo para su mejor selección de la raza, sus hibridaciones y conseguir nuevas mutaciones, ya que se trata de una avecilla muy rica en posibilidades para la ornitología. Protejamos al jilguero con todos nuestros medios y fuerzas, con el fin de que nunca llegue a estar en peligro de extinción, ya que nuestros bosques, parques y jardines enmudecerían perdiendo gran parte de su belleza.